Cuando nos referimos a las tres gunas, nos remontamos un poquitito a la historia, a la antigüedad, a la filosofía Vedanta, más precisamente a los Samkhyas. A los Samkhyas, que fueron los que expresaron la teoría dualista. En esa teoría dualista, que tuvo su origen en la gran observación de estas personas hacia la naturaleza, hacia la esencia, hacia lo espiritual y hacia lo material, hacia la conciencia y hacia la materia, hacia el Purusha y el Prakriti. Y dentro de ese Prakriti fue la concepción de las tres gunas. Guna etimológicamente significa hilo, hebra, tejido, conexión. Estos gunas fueron tres. Estos tres gunas siempre actúan en forma constante, continua y juntas, porque hacen al verdadero equilibrio de la vida y de las cosas. Estos gunas son rajas, tamas y sattvas. Cuando hablamos del rajas, hablamos de la pasión, de la creatividad, de la actividad. Cuando hablamos de sattva, hablamos de lo puro, hablamos de lo bondadoso, de lo eterno, y cuando hablamos de tamas, hablamos de lo negativo, de la destrucción, de la ignorancia, de la oscuridad. Entonces, cuando hablamos de las tres gunas, hablamos siempre de la conexión de la vida de esos tres en forma unida, son los tres gunas. A su vez, estos gunas también fueron los orígenes de los doshas. Cuando hablamos de la medicina ayurveda. La medicina ayurveda también tiene su base en esta filosofía samkhya dualista, porque fueron los verdaderos observadores de la naturaleza. Ellos observaron y hicieron esa diferencia en los elementos: aire, agua, fuego, tierra, éter. Esa combinación de elementos fueron derivados en lo que denominamos los doshas dentro de la medicina holística ayurveda. Esos doshas, que con sus cada dosha tiene distintas conexiones de uniones de gunas. Sabemos, por ejemplo, que Pitta tiene cualidades de rajas y de sattva. Pitta tiene, por ejemplo, cualidades de una persona activa y también de claridad mental. Kapha tiene las cualidades de los gunas de sattva y tamas. Vata tiene cualidades de rajas y de tamas. Las gunas tienen cualidades de esas materias. Estamos hablando de la materia de agua, tierra, fuego, éter, aire. Esta teoría se aplica para entender la naturaleza de esos doshas de la Ayurveda. Y cada dosha combina las gunas que determinan el comportamiento de las personas. Todas las personas tenemos distintos tipos de comportamientos, porque una persona Pitta puede tener un comportamiento, una forma de ser hoy, y por otras circunstancias mañana puede tener otra cualidad diferente. Entonces eso es algo que va cambiando. Los gunas tienen este origen tan antiguo, de miles de años, que inclusive en los Upanishads, en el Bhagavad Gita, en este Veda se había dicho que, por ejemplo, para trascender, para lograr la iluminación, teníamos que trascender las tres gunas. Trascendiendo las tres gunas, trascendiendo rajas, sattva y tamas, trascendiendo ese ciclo de nacimiento, enfermedad, vejez y muerte, trascendiendo estos gunas, logramos la iluminación. Es ahí cuando se habló y se denominó en primer término las gunas. Estamos hablando de esta época, de esta filosofía Samkhya.
que también en su cuento mitológico, donde habla de este príncipe que se perdió en el bosque, que fue capturado por 3 ladrones que estaban individualizados con los nombres de cada uno de estos gunas. Ahí también se da a conocer la importancia de que estas 3 personalidades, estas 3 personas, estas 3 cualidades siempre permanezcan juntas para lograr el verdadero equilibrio.